Ha recibido la Cámara de Senadores una nota por parte de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, en la que se plantea una serie de observaciones hechas por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, adjunta cuadros en los cuales plantea en varios artículos sus observaciones y su argumentación o comentarios al respecto. En coordinación con el presidente de la Cámara de Senadores hemos hecho una revisión exhaustiva de todas esas observaciones, por supuesto, con el mayor respeto y amplitud, siendo el órgano electoral proyectista de esta norma. Hemos revisado la viabilidad técnica de acoger varias de sus observaciones y en el transcurso del tratamiento en detalle de la Cámara de Senadores seguramente se harán realidad la inclusión de varias de estas observaciones que hace el Tribunal Supremo Electoral al proyecto aprobado en diputados. Acogidas estas observaciones por el Senado, varias de esas observaciones por el Senado, volverá seguramente el proyecto de ley a la Cámara de Origen, a la Cámara de Diputados, y nosotros trataremos las observaciones con la mayor amplitud para hacer que este proyecto de ley de organizaciones políticas tenga una buena recepción por parte del órgano electoral y la Asamblea Legislativa Plurinacional cumpla con su atribución de legislar. Ustedes seguramente, luego de que puedan hacer seguimiento como medios de comunicación al tratamiento en detalle del proyecto de ley en la Cámara de Senadores, tendrán al final de este tratamiento en detalle los artículos que puedan ser modificados en el Senado de acuerdo a las observaciones planteadas por el Tribunal Supremo Electoral. Uno de los temas que me parece importante destacar es una de las observaciones que había planteado el Tribunal Supremo Electoral. Era una formulación que había sugerido el Ministerio de Economía y Finanzas a ser incluido en el parágrafo primero del artículo 29, en el que se hablaba de que serán recursos del Tesoro General de la Nación los que garanticen la realización de las primarias en enero del 2019. Y se había sugerido la inclusión de una redacción que hablaba tenía el siguiente texto: según disponibilidad financiera. Eso había sido interpretado por algunos miembros de la oposición en sentido de que no se estaría dando certidumbre sobre la posibilidad de garantizar los recursos para la realización de las primarias. Entendemos que esa en ningún momento fue la intención y por lo tanto, para evitar que se mal utilice esta redacción, hay un acuerdo entre las presidencias de las cámaras para poder eliminar, por ejemplo, esta frase. Y bueno, verán ustedes que hay varias de las observaciones que a lo largo del tratamiento en detalle de la Cámara de Senadores seguramente técnicamente podrán ser acogidas. El segundo aspecto que sobre el que quiero hablar también tiene que ver con el tratamiento de este proyecto de ley. En la página del Tribunal Supremo Electoral ha sido publicado el día de hoy, publicada una nota en la cual la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, de manera textual, dice: la autoridad indicó también que respecto a la definición de las candidaturas para las elecciones primarias, el proyecto de ley de organizaciones políticas enviado por el órgano electoral plurinacional no restringe las mismas únicamente a las y los militantes de los partidos políticos. Yo quiero dejar claramente sentado aquí que ni en el proyecto del órgano electoral, ni en el proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, que está siendo tratada en el Senado en este momento, se restringe a ninguna candidatura por ser militante o no de un partido político. Es decir, un candidato o candidata puede o no ser militante de un partido político y puede seguir siendo candidato por una fuerza política. Esas especulaciones que se habían dado en relación
por ejemplo, a la posible candidatura del señor Carlos Mesa, no tiene razón de ser en el proyecto de ley, y aquellos que aseveraron, yo los conmino a que demuestren que en algún artículo de la ley se limita la posibilidad a una candidatura por ser o no ser militante de un partido político. Eso es absolutamente falso, ni en la ley que presentó, el proyecto de ley que presentó el órgano electoral, ni en el proyecto de ley que fue aprobado en diputados existe ninguna restricción de este tipo. Pero además quiero decir que el artículo 29 de la ley, a mano derecha ustedes tienen la redacción enviada por el órgano electoral plurinacional, y al lado izquierdo, en la columna izquierda, tienen la versión aprobada en diputados. En ambas versiones, la obligatoriedad de la militancia es la participación en el proceso de primaria. Solo los militantes participan en el proceso de primaria. En ninguna parte aquí dice que se le limitaría a alguien el derecho a participar como candidato solo con el criterio de que debería ser militante. Vuelvo a repetir, ni en la versión del órgano electoral ni en la versión de la Cámara de Diputados. Es más, y ahora les pido que pasemos al artículo 28. El artículo 28 en su parágrafo segundo, en la versión enviada por el órgano electoral, que está en su pantalla al lado izquierdo, dice: en los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas, la nominación de las candidaturas es potestad exclusiva e indelegable de la militancia según mecanismos de decisión orgánica establecidas en su estatuto orgánico. Y miren la versión de diputados. En los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas, la nominación de las candidaturas deberá garantizar la mayor participación posible de la militancia según mecanismos de decisión orgánica establecidos en su estatuto orgánico. La versión de diputados, por lo tanto, es una versión que da muchas más garantías para que un candidato o candidata que no es militante de un partido político pueda ser nominado por en una candidatura. Entonces, la intencionalidad de pretender hacer ver que la Cámara de Diputados está tratando de introducir modificaciones para limitar el derecho de participación de una u otra persona es absolutamente falsa. Y estos textos ustedes los pueden tener en cualquier momento porque son documentos públicos, tanto la versión presentada por el órgano electoral como la versión de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, la aseveración de que alguna modificación introducida por la Cámara de Diputados estaría restringiendo la participación de la candidatura de una persona que no es militante de un partido político es falsa, y quiero dejarlo totalmente sentado con los textos de la ley. Y aquellas personas que están aseverando lo contrario están mintiéndole al país una vez más. Por eso, para nosotros queda claro, en primer lugar, que en resumen de esta conferencia de prensa, el órgano electoral, con respeto, con amplitud, ha hecho el análisis de las modificaciones planteadas en diputados, ha planteado sus observaciones y como debe ser entre órganos del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha hecho el análisis técnico de cada una de estas observaciones y acogerá varias de ellas porque las consideramos que tienen, digamos, un sustento suficiente y que pueden ser acogidas por la Asamblea perfectamente. Hay algunas otras modificaciones u observaciones que ha planteado el órgano electoral que fueron planteadas inclusive por miembros de la oposición e incluidos en diputados, no son observaciones hechas por el movimiento al socialismo. Voy a poner un solo ejemplo. Los porcentajes
de firmas que se requieren para la habilitación de una personería jurídica de agrupación ciudadana o partido político en el nivel municipal fueron modificados en la Cámara de Diputados a propuesta de la oposición. Y nosotros acogimos esa propuesta de la oposición y ha pasado al Senado. Creemos que deben mantenerse esas modificaciones porque son porcentajes inversamente proporcionales al tamaño del padrón electoral de los municipios. Es decir, hay municipios muy pequeños, los más pequeños del país requerirían, con la versión del órgano electoral plurinacional, 9 firmas para conformar una agrupación ciudadana, lo cual implica realmente un número demasiado pequeño de firmas y produciría una enorme fragmentación en términos de agrupaciones ciudadanas. Ese comentario está en el cuadro que el órgano electoral ha planteado en sus observaciones a las disposiciones transitorias. Y voy a leer textualmente lo que dice el órgano electoral para que no hayan distorsiones. Luego de la consideración y análisis en la sala plena de las disposiciones transitorias, el Tribunal Supremo Electoral señala que la administración y organización de elecciones primarias para el mes de enero de 2019 es técnicamente viable. Empero considera que en términos del actual proceso político es deseable que su implementación sea progresiva, abriendo la opción de que las organizaciones políticas definan de manera facultativa su realización hasta las elecciones generales de 2024. Yo les quiero mostrar de nuevo el artículo 29. ¿Qué nos dice el órgano electoral? Técnicamente son viables las elecciones en enero del 2019. Es decir, no tiene ninguna observación a los plazos establecidos para poder llevar adelante las elecciones primarias en enero de 2019. O sea que toda esa elucubración de la oposición sobre que se está tratando de presionar con tiempos que no son adecuados para llevar adelante unas elecciones primarias son falsas, porque el órgano encargado de llevar adelante elecciones en nuestro país dice que técnicamente es viable. Primera cosa. Segunda cosa, en esa segunda parte plantea que sería deseable que pueda aplicarse progresivamente hasta el 2024 y que sea opcional para un partido político. A mí, bueno, a nosotros, voy a decir después del análisis técnico, nos parece que eso rompería absolutamente el espíritu de la ley en términos de la aplicación de las primarias. Ese es el artículo 29 enviado por el órgano electoral plurinacional, la columna de la izquierda de su pantalla. Siempre planteó el órgano electoral plurinacional que las primarias sean simultáneas, obligatorias en todos los partidos políticos y vinculantes. Esas condiciones que están establecidas en el artículo 29, propuesto por el órgano electoral, se romperían si aplicaríamos en enero de manera voluntaria para los partidos políticos. Por lo tanto, las primarias dejarían de tener un sentido diseñado como está diseñada las primarias en la Ley de Organizaciones Políticas. Y no estoy hablando de la versión de diputados, estoy hablando de la versión planteada por el órgano electoral plurinacional, que en ese sentido no ha tenido ninguna modificación en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, para nosotros no sería correcto plantearnos romper toda la estructura de las primarias en enero del 2019, porque generaría una desigualdad en los partidos políticos. Tendríamos partidos políticos que tengan candidatos electos por primaria, otros partidos que no, y toda esta lógica de primarias simultáneas, obligatorias y con vinculatoriedad a las elecciones generales se rompería por completo.